Buenos días, bienvenido a Libertad de Opinión. Soy Lupillo González y hoy vamos a tocar un tema bien interesante. ¿Qué pasa si le dan las gracias donde usted trabaja? ¿Conoce realmente cuáles son sus derechos? ¿Sabe cómo se está llevando a cabo todo lo relacionado con los derechos laborales? ¿Sabe cómo está funcionando realmente? ¿Los conoce? Bueno, usted también, si es patrón, le va a interesar este tema. Lo vamos a abordar con nuestros invitados esta mañana aquí en Libertad de Opinión. ¿Conoces tus derechos laborales realmente? ¿Sabes cómo defenderte ante una arbitrariedad? ¿Sabes cómo están funcionando realmente estas mesas conciliatorias entre patrones y empleados? ¿Conoces realmente los alcances de la ley? Bueno, de todo esto vamos a platicar con nuestros invitados de esta mañana. Es un tema que te debe de interesar porque aunque no estés trabajando en una empresa donde te están dando el seguro social, donde te están, digamos, un empleo formal, hay mucha gente que está contratada casi en la informalidad, pero también tienen derechos. Lo van a desarrollar nuestras invitadas esta mañana y está bien interesante. Soy Lupillo González y le voy a agradecer que se quede esta mañana con nosotros. Para eso, bueno, le doy la bienvenida a una querida amiga, abogada, que le conoce muy bien al tema, Elvira Bravo Zamarrón, a la cual le agradezco enormemente que esté esta mañana. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias, Lupillo. Buenos días a todo tu auditorio y gracias por la invitación. Por acá también otro abogado que pues le entiende muy bien al tema, a eso se dedica parte de su actividad profesional como abogado, Rodolfo Monsiváis Morquecho. Muchas gracias, mi querido Rodolfo, muchas gracias. Gracias, Lupillo. Buenos días a todo tu auditorio. Pues vamos a empezar de lleno, así, de manera muy concreta, ¿Cuáles son los derechos que tiene un empleado al momento de entrar a trabajar, independientemente si le están dando la planta o, como sucede mucho en las empresas, que te dan un contrato por 3 meses para ponerte a prueba? Muchas veces entras contratado por una empresa de outsourcing. Actualmente, pero ¿cómo? Si planteáramos un elemento base, ¿cuáles serían los aspectos que todo empleado debe de conocer? Bueno, tiene que saber cuáles son las aptitudes que va a tener y las actividades que va a desarrollar primeramente en su trabajo, porque tiene que saber qué es a lo que se va a dedicar y qué es lo que va a realizar. En un segundo plano, y muy importante, se tiene que pactar el salario, el cuánto es lo que va a percibir por una jornada de trabajo, que además es importante determinar cuál va a ser su horario de trabajo, que va a estar bajo la orden del patrón. Y además, bueno, ¿qué otras prestaciones tiene? La cuestión de la seguridad social, lo decías, es muy importante. Pero a ver, de las prestaciones, digamos, ¿cuáles son las elementales? Ya lo que el patrón le dé extra es otra cosa, pero ¿cuáles serían las básicas? Pues es que la seguridad social es básica. Es indispensable, no puedes renunciar a tu seguridad social. No digo, pero porque hay algunas empresas te pueden dar algo extra, pero así es, pues tu seguro social, tener tu sueldo, un horario bien definido. Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, algunas otras empresas determinan cuestiones de fondo de ahorro, otros bonos, dependiendo del trabajo. Es por eso importante que se determine y se pacte en el contrato que vas a realizar con tu patrón y también el patrón con el trabajador, cuáles son las condiciones generales de trabajo, ¿verdad? En este caso creo que son lo indispensable, y aparte saber pues la hora de entrada, la hora de salida, y plasmar muy bien las condiciones que va a desarrollar. Rodolfo, cuando es contratada una persona por vía outsourcing, por estas empresas que buscan a los empleados, primero la empresa te dice, bueno, tráemelo, vamos a ponerlo a prueba, son 3 meses, ¿también tiene esos mismos derechos? Bueno, qué bueno que tocas ese tema. Ahorita con la reforma laboral, el outsourcing ha desaparecido. Ya no puede funcionar. Ya quien te contrate debe de hacerse responsable de la relación de trabajo con tu empleado directamente. Es que hacía, anteriormente era lo mismo, o sea, te contrataban por outsourcing y tú estabas trabajando en un lugar, pero quien te pagaba era esa empresa de outsourcing, aunque tú estuvieras en otro lugar. Es correcto, y estas malas prácticas lo que hacían es que cuando había conflictos, en aquel entonces en las juntas de conciliación, pues cuando ganabas un laudo
El problema era que no podías hacer solidario a quien recibía el servicio. Entonces esta reforma vino a eliminar toda esa situación para efecto de que tú pudieras tener una relación de trabajo directamente con quien te está empleando para las condiciones, funciones del propio patrón. Entonces, al haberse extinguido el outsourcing, sí, tus derechos son protegidos, bien lo dice la abogada, los más elementales, lo que acaba de mencionar ella. Ahora, en su experiencia, ¿cuáles son normalmente las violaciones o el conflicto más constante en cuanto a relación obrero-patrón? Bueno, hay muchas situaciones que se dan en pero el sí, como que las más comunes. Hay ocasiones, por ejemplo, en que falta, por ejemplo, el trabajador. Por ejemplo, pudiéramos decir que no avisó al trabajo de que iba a faltar. Y el hecho de que no se avise, pues tiene que levantarse un acta administrativa para poder ver la situación del por qué no trabajó, y en caso de que fuera repetido hasta en 3 ocasiones, pues entonces luego viene la separación del trabajo. Pero hay que dejarlo por escrito. Pero se tiene que plasmar por escrito y justificarlo, además hacérselo saber al tribunal laboral esa situación que está sucediendo para poder separar al trabajador de su trabajo, porque de lo contrario, pues entonces se presenta el trabajador al 4.º día a trabajar y pues resulta que ya está despedido o que ya le hicieron, van a empezar la situación del conocimiento de la separación laboral y dice, no, pues yo quiero trabajar, el patrón le dice no porque faltaste 3 días y empieza el conflicto, por ejemplo, ¿no? Entonces, el trabajador dice, pues me corrió, ¿verdad? Me corrió, y viene y presenta una demanda por despido injustificado. Para que no prospere esa demanda, pues el patrón deberá de justificar la rescisión laboral, que es precisamente una de las causas de rescisión laboral, y ese procedimiento se lleva por medio del tribunal laboral. Ahora recordemos que estamos en una nueva etapa de derecho laboral, bueno, ya no tan nueva, ¿verdad? Desde el 2019 se está llevando aquí en San Luis Potosí. ¿Otra causa? Yo he tenido muchos conflictos con la acción de los patrones, sobre todo cuando ingresan a trabajar, les piden su renuncia y les hacen firmar. Eso, ya ven cómo sí es bien importante ese tipo de espacios donde los ciudadanos hablamos claramente las cosas. Eso, cualquier ciudadano, cualquier persona debe conocer que ese es un acto verdaderamente canalla e ilegal. En ningún lugar deben de hacer eso. Cuando te están contratando, ya te están haciendo firmar una carta de renuncia y te la van a guardar ahí porque no te ponen fecha y es una forma de chantaje. ¿Eso sucede seguido? Casi en la mayoría de las empresas. Terrible. Es algo increíble. Y entonces, pues bueno, pero pues esas malas prácticas, la ley también prevé ciertos casos con los cuales durante juicio, pues puedes comprobar esas ventajas y pues quedan nulas para una valoración y al final obtiene el trabajador sentencia, pero es más difícil. Pero bueno, sucede también de que, bueno, a lo mejor en el área de ventas se da mucho, de que te tienen registrado con un sueldo, pero luego te dan las comisiones por fuera. ¿Sigue sucediendo eso? Totalmente, sobre todo con los trabajadores en el rubro de refrescos, de ese tipo de cosas, las denominadas preventas, así los tienen. Y bueno, pues ante el Seguro Social tienen un salario que no comprueba el Seguro Social el salario, y las comisiones pues van en otro rubro, a veces en efectivo, a veces sus controles son físicos, ya no vienen digitales, y el salario que percibes en una forma digital pues no coincide. Claro. Entonces también tienes tú, trabajador, durante el procedimiento que comprobar cómo, en tu naturaleza de trabajo, cómo ganabas esa situación y hacer un porcentaje para decir, este era mi salario. Ok, estamos platicando de cuáles son los derechos y obligaciones laborales, tanto obrero, patrón, o en general, empleador y empleado. Lo vamos a platicar y a desarrollar esta mañana también, pues es muy importante su punto de vista, su opinión, porque luego hay de los dos lados, así como también hay patrones que se pasan de la raya, que explotan y que sangran, también lamentablemente hay empleados que abusan
Y luego, pues hacen hasta fraudes en las empresas abusando precisamente de ese tipo de cuestiones. Hay de todo y lo estamos conociendo cuáles son realmente esos derechos y esas obligaciones. Regresamos de volada aquí en Libertad de Opinión. Lamentablemente se ve en las empresas que cuando ya se quieren deshacer de alguien, recurren a una estrategia de hacerle cansada la vida. Y pasa mucho, por ejemplo, con personas mayores que ya están cerca de llegar a su jubilación. Y ahora es muy raro que una empresa, fíjense qué triste, ¿no? Que alguien realmente sea jubilado por la empresa. O sea, ya todo se va por el seguro, ¿no? Pero a mí se me ha tocado porque recurren y me platican su problemática, pero es muy común de gente ya adulta o gente que ya tiene muchos años en una empresa, los últimos 2, 3 años de previa a su jubilación, es un calvario. Les hacen la vida imposible, los traen lavando, o sea, los tienen haciendo todo para tensionarlos y que renuncien. O es muy común también, pues para que tú no renuncies, para que no te liquiden, te tensan tanto de forma que tú avientes el arpa, ¿no? Las empresas te hacen de forma, de la vida de cuadritos para hacerte tronar. ¿Hay alguna cuestión que haya cambiado en la ley para que el trabajador tenga algún derecho en ese tipo de cuestiones? ¿Qué hace un trabajador cuando dice, yo no voy a renunciar? O sea, si ellos ya no me quieren, pues que me den las gracias, pero me están haciendo la vida imposible. Bueno, esto siempre se ha dado y creo que desgraciadamente sigue dándose cuando un trabajador es, en este caso, acosado, porque es acosado laboralmente por su patrón, hasta el cansancio de querer hacer que renuncie. El hecho de que él renuncie no es que renuncie a sus derechos. Él ya tiene toda una vida trabajada ahí. Estamos hablando de personas que ya tienen 20, 28 años y que ya cuando están a punto de ser jubilados o de lograr su etapa para su jubilación, les hacen este tipo de situaciones. Entonces, el hecho de que el patrón empiece con estas prácticas, él ya tiene derechos adquiridos. Entonces, pues él pudiera solicitar su indemnización. Obviamente, él necesita su estar activo para que le proceda la pensión, ¿verdad? Porque si no está activo, pues no pudiera entrar a una cuestión de jubilación. Desgraciadamente, suceden estas cosas, pero bueno, él puede presentar una denuncia, puede acudir inclusive a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que hagan un llamado al patrón, para que venga y se ven esas situaciones. Cuando hay situaciones de acoso laboral y que quiere inclusive a lo mejor retirarse, ¿verdad? Y que le den una indemnización como le corresponde, te digo, puede acudir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Inclusive no necesita en ese tipo también de situaciones agotar, es una de las excepciones para no agotar el centro de conciliación y puede ir directo al tribunal laboral, porque ahora la cuestión del acoso pues es una situación que se tiene que estar muy vigilada por las autoridades para que no se den este tipo de situaciones. ¿Qué tendría que hacer un empleado, una empleada que está recibiendo este tipo de acoso? ¿Cómo se puede defender? Que lo están hostigando para hacerlo renunciar. ¿Qué hace? Como dice la licenciada, ¿va a dónde? Bueno, ¿qué lleva? Sí, claro. Pues primero que nada, el trabajador tiene que juntar su documentación personal. ¿Cómo qué? Podría ser sus recibos de pago, sus nóminas, su número de seguridad social. Un certificado laboral. Que está apto para desarrollar esas funciones dentro de las empresas. Se da mucho, me ha tocado, desgraciadamente, ver estos despidos de mujeres embarazadas. Mal. ¿Correcto? Un acto inhumano. Entonces, ¿qué hacen ya despedidos o qué hacen a punto de que los quieren correr de sus empleos, los hostigan? Lo que pueden hacer ellos, hay una figura en la ley que se llama rescisión de relación laboral también. Eso es importante. Sí, una rescisión sin que sea responsabilidad del propio trabajador. O sea, tú vas ante las autoridades y les dices, ¿sabes qué? A mí me están hostigando. Si ellos ya no me quieren, pues entonces que me liquiden de acuerdo a la ley. ¿Sí? ¿Van a dónde exactamente? Van al tribunal laboral, sea local o federal. ¿Dónde está? Poder Judicial, el del Poder Judicial Federal está en Palmira, el del Estado está en Himno Nacional. Ok. Forzosamente tienes que acudir con un abogado.
siempre les he dicho, acudan con un abogado, asesórense, incluyendo en el procedimiento prejudicial, también antes de que vayan ahí, asesórense para que sepan cuáles son sus derechos. Entonces, en este tipo, por ejemplo, en las cuestiones cuando corren a una mujer embarazada, no es necesario que acudan al centro de conciliación. Van directamente a una rescisión de relación en forma de demanda ante los tribunales locales o federales, y estos deben de dictar también medidas precautorias. Ejemplo, si está embarazada, no le puede suspender el seguro social. Claro, necesita su atención médica y dicte esas medidas para que el patrón no le pueda suspender esas atenciones médicas. Porque en todo caso, sí, como dices, es una violencia, aparte de género, es una violencia también con el propio trabajador, ya eres inhumano. No, terrible. A presionar en esa situación. Entonces lo más idóneo es acudir al tribunal laboral con tu abogado, demandes esa rescisión para efecto de que te paguen todo lo que corresponde, o evidentemente en algún momento la reinstalación para los casos de la gente que tiene 28, casi a 30 años y necesitan esos poquitos años para alcanzar sus pensiones. Pues bueno, me reinstalo, también es una de las acciones que puede ejercer el trabajador y que lo contempla la Federal del Trabajo. Ahora, Elvira, o cualquiera que tenga el dato, si lo tienen, adelante. Pero vamos a decir, de cada 10 personas que acuden a la primera instancia, que son estas mesas de conciliación, ¿tienen más o menos el dato cuántas realmente se van a un laudo, cuántos realmente demandan, que brincan esa primera etapa y no se arreglan con el patrón en la primera etapa? Son pocos, mira, la conciliación creo que fluye. La conciliación siempre se trata de llegar a una primera instancia en donde el trabajador no vaya a llevarse todo un calvario en un juicio laboral, porque los juicios laborales son muy largos. Se supone que ahora con la cuestión de la reforma laboral, los juicios se iban a ir muy rápido. Hoy en día, en San Luis Potosí, una audiencia te la están fijando en tribunal laboral cada 2 o 3 meses. Entonces, pues no, ya la justicia pronta y expedita que se pretendía con estos tribunales laborales no se logró. Además, en San Luis tenemos un problema. En San Luis solamente tenemos un tribunal laboral. Todas las entidades en los municipios no tienen tribunales laborales. Nada más todo se viene aquí a San Luis Potosí. Entonces las agendas son muy saturadas, las audiencias son muy largas, y entonces ¿qué es lo más recomendable? Pues llegar a una conciliación. Entonces generalmente, que no es lo más idóneo, porque pues oye, si tú ya tienes toda una vida trabajada, pues lógico es lo que necesitas que se te indemnice correctamente, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hay ocasiones en que la necesidad de comer, la necesidad, te llevan a llevar a una conciliación. Y generalmente yo creo que como el 70%, 60-70% sí sale en conciliación. Ahora, estamos hablando cuando llegan a estas famosas mesas de conciliación y que ahora ya les dicen, ¿sabes qué? Cuando se sienten a negociar, ya no entra propiamente el abogado. Me platicaban ustedes antes de entrar al aire que ahora hay una jurisprudencia y hay una interpretación de la ley donde dice, puedes entrar con una persona que te asista. ¿Quién puede ser esta persona que te asista y te apoye? Tu papá, tu hermano, tu esposa, tu esposo, quien tú gustes. O puede ser inclusive tu abogado, pero no es propiamente de qué hora vas con un abogado. Y ahí te tratan de decir, ya no necesitas un abogado. Cuando llegas ahí y te sientas, pues realmente es una negociación entre el representante legal, que sí es un abogado de una empresa, con un trabajador. Entonces, pues a veces sí te echan un rollo y jurídico y el artículo tal, y pues sí puedes decir, ¿qué óvole, verdad? ¿Qué pasó? Entonces ahí tú sientes que hay una desventaja para el trabajador y se negocian realmente los días a que tenía derecho, o ya psicológicamente, o ya casi por default dicen, vamos a la mediación, vas a la mitad de lo que ibas a pedir. Desgraciadamente sí es una práctica. Los trabajadores siempre les he dicho, por favor, pero asesórense antes de acudir al centro de conciliación para que ustedes tengan una idea de cuánto es lo que les corresponde por ley. Porque ahora llegas y el parámetro de conciliación directo, esos, en lugar de 90 días de la indemnización que te corresponde, te lo parten a la mitad, a 45. Automáticamente. Eso está mal. Tú no puedes pelear más. Puede darse un porcentaje de hasta el 80% para que te paguen,
Pero ¿cómo vas a negociar cuando fuiste víctima de un despido? Ese es el conflicto. Los trabajadores van sin asesoría, llegan solos, entran a una sala, por lo general el representante del patrón es un abogado y hay una desventaja. Entonces lo que hacen es convencerlo de que agarre esos 45 días, algunas prestaciones y se acabe el conflicto. Pero ya dejaste prácticamente la mitad de lo que te correspondía. Y se da mucho. No, prácticamente las negociaciones es un 100% que te dicen 45 días. O sea, ya el empleado ya llega a negociar con una desventaja de la mitad de lo que le correspondía por ley. Es correcto. Entonces no hay justicia. Desgraciadamente yo lo que hago en la mayoría de todos mis casos, pues siempre me los llevo al tribunal laboral. ¿Por qué? Porque siempre les cortan a la mitad. O sea, tú ya le sugieres mejor denunciar, demandar, mejor demandar que ir a la mesa, aunque el proceso, como dice Elvira, va a ser más largo, pero vas a tener más posibilidades de ganar. Y más de todos los derechos. Por ejemplo, si yo no tuve seguro social y ahora voy a un centro de conciliación, me van a pagar las prestaciones, pero nunca quieren involucrar las prestaciones de carácter de seguridad social. Porque no son parte de la mediación, eso no lo pueden hacer, o lo dejan. Hay empresas que sí son conscientes, que dicen, bueno, fue un error del administrativo, denle esos efectos retroactivos del seguro social, y sí, páguenle. A mí me ha tocado de un 100%, solamente un 20% de personas conscientes. Del 80% siempre es querer dejar al trabajador en una desventaja. Ese es y para el corte final vamos a hablar precisamente de eso. Ese es un fenómeno que está con focos rojos y alertas, y ya hemos detectado cómo concretamente se da mucho en la administración pública, concretamente mucho en los ayuntamientos, en el gobierno del estado, la Auditoría Superior del Estado, focos rojos, el Congreso, extrañamente, y ahí hay corrupción. Siempre ganan todos los empleados, pero no porque tendrían el derecho, sino porque los abogados oficiales extrañamente desatienden los casos. Y ahí estamos, como ciudadanía, pagando laudos laborales de hasta 2 millones de pesos. Eso aquí en China se llama corrupción. Regresamos porque ahora mi queridísimo Guts Rodríguez salió a la calle a preguntarle a la ciudadanía si realmente conocen sus derechos laborales. Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Guts Rodríguez de Ciudadano Potosino, colaborando para el programa Libertad de Opinión. Hoy salimos a las calles para preguntarle a la ciudadanía si conocen los derechos laborales o qué derechos tienen acceso los trabajadores. Bueno, vamos a las entrevistas. Que tiene derecho a vacaciones, que tiene derecho a una prima vacacional, que tiene derecho a tantos días de descanso por tantos días trabajados durante el año, que tiene derecho a que su salario se incremente proporcional a lo que el costo de la vida está subiendo, que tiene derecho a tantas cosas que no se las dan, que desgraciadamente por no conocerlas el mismo patrón no se ve obligado a darlas, y cuando alguien la conoce y lo demanda, pues agarra un buen amparo y se olvidó de todo. Sobre todo su seguro social, sus sueldos adecuados al trabajo que desempeñen, respeto de patrón a trabajador, y pues sus vacaciones, su aguinaldo, las utilidades si se puede. Pues como esta onda de las prestaciones de ley, así, ¿no? Sí. Pues lo básico, como las vacaciones. O sea, creo que las empresas ven mucho más por sus beneficios que por el trabajador. Pues sí, los más básicos, los que uno pues pregunta, a veces se da cuenta por necesidad cuando tiene alguna duda en un despido, en un contrato. Los generales, siempre hay como una relación de abuso, casi siempre. Yo creo que un 90% es del patrón hacia el empleado. El acceso a un salario digno, en el horario que debe ser 8 horas diarias, los hacen trabajar más tiempo, con el pretexto de que les dan 1 hora para comer. Los trabajadores tienen derecho a un trato digno, ser respetados
Son el día de descanso obligatorio, seguro social, Infonavit, las prestaciones de ley. También en algunas empresas lo que es los bonos, las utilidades, que no muchas las dan, cosas así. Es rara la empresa que ya se dedica o toma más atención en dar los derechos como tal completos. Se dice que en México, en la Constitución, los trabajadores tenemos demasiados derechos. Pero bueno, te pregunto, ¿crees que se cumplan? ¿Crees que todos los patrones, empleadores, fábricas te den esos derechos o realmente se lleven a cabo? Bueno, sería importante que opines en los comentarios. Para más, síguenos en la página de Ciudadano Potosino y Ciudadanos Observando. Pues es interesante las entrevistas que realizó Gut Rodríguez. Saque conclusiones. Realmente la ciudadanía en general no conoce cuáles son realmente esos derechos laborales, y eso pues hay que investigarlo, hay que conocerlo, y pues se nos fue rapidísimo el tiempo, y pues para concluir vamos a platicar dos temas más. Uno, lo que está pasando en la administración pública, que es terrible. Ahí sí hay mucha corrupción y lo vamos a platicar. Pero a ver, Elvira, ¿realmente el empleado de qué carece? ¿Qué le falta conocer? Pues le hace falta conocer toda la cuestión de sus derechos que tiene como trabajador, porque generalmente nada más va y realiza la actividad y no conoce a ciencia cierta cómo está integrado su salario. Eso es importante, la integración de su salario. Ajá, yo creo que es importante determinar cuál es el salario mínimo, cuál es el salario integrado, cuál es el salario mínimo profesional, porque a partir de ahí sabes cuánto es lo que pudieras tú aspirar como trabajador. Ahora, en la reforma del salario mínimo para 2023, pues sabemos que hubo un incremento del 20% sobre el salario, que pudieras decir es mucho, pero vas a comprar tus alimentos y resulta que tampoco te alcanza. Es que es como parejo, no, te suben el salario mínimo, pero todos los productos suben. Ah, sí, suben de más. Entonces, ahorita tenemos un salario de 207 pesos con 44 centavos para la zona que nos toca aquí en San Luis Potosí, y bueno, para la zona frontera 312 pesos. Entonces, pero además ese no es el salario, ese salario mínimo que ahorita está como 207 pesos y 44 centavos, esa es la cuota mínima, o sea, nadie puede recibir menos de 207 pesos con 44 centavos por declaración constitucional, ¿verdad? Entonces, ese salario mínimo es de ahí hacia arriba. Y luego viene el salario integrado. Ese salario integrado, bueno, pues ya viene con, por ejemplo, alguna hora extra que te quedaste. Ahora, no es mínimo, ese salario mínimo no quiere decir que sea lo que mínimo que te va, bueno, sí es lo mínimo que te va a pagar un patrón, pero ¿verdad? El patrón te puede ofrecer 300, 400 pesos dependiendo de cuál sea la actividad que vayas a desarrollar, ¿verdad? Entonces, pero esa es la cuota mínima. Entonces, además se puede integrar por otras prestaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas empresas dan bonos, en algunas empresas, bueno, por puntualidad, bueno, por asistencia, tu aguinaldo, por productividad. Entonces, todas estas prestaciones que vienen además, ese conforma tu salario integrado, ¿verdad? Cuando te despiden, a veces te quieren liquidar con tu salario mínimo. No. Entonces, con todo lo integrado. No con dice, todo pero lo eso integrado. También me lo gané. Así es. Yo llegaba temprano, era productivo. Claro. Okay. Ajá. Entonces, dicen, pues te vas con, por ejemplo, hablamos de 45 días, que generalmente es lo que habla ahora de la cuestión del centro de conciliación, y dice 45 días a razón de 207 pesos con 44 centavos, ¿no? Pero espérate, porque además yo siempre llegaba temprano, tenía mis bonos, tenía mi fondo de ahorro, entonces a mí no me puedes liquidar con el salario mínimo. No lo puedes. Me tienes que liquidar con mi salario integrado. Eso es importante. Y con mis prestaciones de seguridad social, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que sepamos claramente cuánto es lo que yo tengo derecho en mi trabajo.
Y si además tienes, por ejemplo, un contrato colectivo, si perteneces a un sindicato, porque hay empresas que tienen un sindicato, ahí se agarra. Entonces ahí, ¿cuál es lo que va a regir para tu liquidación? Pues el contrato colectivo de trabajo. Porque el contrato colectivo de trabajo generalmente tiene mejores prestaciones que un contrato individual de trabajo. Entonces, tienes que ir siempre con tu salario integrado. El tope, ¿cómo lo vas a calcular para una indemnización? Al final, el salario de los últimos 30 días, ¿verdad? Ese sería tu salario tope para una indemnización. Porque, te digo, hay ocasiones en que dicen, no, pues te vas con el salario que tienes registrado en el Seguro Social y ese es tu salario mínimo. Entonces, no, vamos por el salario integral. Muy bien, muy bien. Y recuerden que si usted está trabajando y no, vamos a decir, en la informalidad, pues también el patrón, fíjese, tiene derecho, tiene obligaciones y usted tiene derecho. Porque la ley claramente lo dice, el no haberlo registrado en el seguro, la ley va a estar del lado del empleado para que se ponga muy listo. A ver, para concluir el programa del día de hoy, como en las empresas, pues es dinero del patrón, pues obviamente está muy al pendiente hasta del un pesito, ¿no? Y entonces cuando hay un juicio laboral, pues están bien al pendiente, sus abogados están atendiendo el caso y todo. En la administración pública, en el gobierno, en el Congreso, en la auditoría, pues como es dinero público, ahí se presta a terribles corruptelas. No que en la iniciativa privada no se dé, porque también se da. Pero donde sí está completamente remarcado, y no se diga en el Congreso del Estado. El empleado siempre va a ganar, o sea, realmente va a ganar siempre en el gobierno, pero los montos son impresionantes cuánto llegan a ganar. Y luego revisas las causas, ¿por qué perdieron el Congreso? Todos los laudos, todos los perdieron, porque extrañamente hicieron una pésima e irresponsable defensa jurídica. Increíble. No atendían los citatorios, no iban, no contestaban. Entonces, a veces yo he cuestionado a las autoridades, a ciertas personas y me han dicho, oye, Lupillo, a ver, yo quiero que tú veas esto. Yo le estoy dando el laudo a tal persona, pero esta persona no debió haber ganado esto. Dice, pero por ley, ahora sí. Es que el abogado del Congreso no vino, no atendió, no contestaba, le pedíamos un documento y no nos lo entregaba. Entonces, hay mañas y mañas que se van generando en el Congreso del Estado. Con los asesores es una corruptela terrible. Ya es momento de pararle un alto. Pero aquí, ¿cuál sería tu opinión? ¿Por qué se detecta el problema? Pero ¿por qué no se puede cortar de raíz? Sabemos que es la corrupción, pero ¿qué puedes opinar? Son dos factores, yo creo, muy importantes. El primer factor es precisamente que si sabes que el abogado de la institución está haciendo un mal uso de la función o el encargo que tiene para atender los juicios, pues denunciarlo, hacer los procesos administrativos, inclusive penales, para efecto de que dejen de hacer esas prácticas. Porque me da a entender que se deja ganar porque también va a obtener un lucro. Claro, porque hay un acuerdo con el empleado y le dice, es que yo me voy a hacer el sordito, yo no te voy a atender, vas a ganar, te van a dar $1,000,000, pero pues vamos ahí con mi moche, ¿verdad? Vas a dar un porcentaje y vas a ganar y listo. Entonces, creo que eso hay que arrancarlo de raíz, hay que tener la cultura de denunciar, la cultura de pelear esas corruptelas de verdad. ¿Por qué gana tanto un empleado de gobierno que es contratado por honorarios? ¿Por qué los gana? Bueno, en ocasiones depende de qué tipo de contrato sea. Si ese contrato se volvió por tiempo indeterminado, pues obviamente entonces hay una relación que se vuelve de esa manera. Pero en el Congreso normalmente se los dan por cada 3 meses y aún así gana. Pues es que si se da por cada 3 meses va de forma retroactiva, donde se va generando el derecho y entonces se forma un contrato por tiempo indefinido, aún y cuando fuera por contratos y contratos. El hecho de que un trabajador
vaya en forma repetida, el generando contratos y contratos y contratos, va también realizando una antigüedad ahí, aún y cuando se diga que no, importante. Y aún y cuando se determine que se van coartando por cada contrato, no, esto de cierta manera se vuelve indefinida, y si no llegas a contratar nuevamente, pues con más razón. Se va por la cuestión de la tácita, por ahí, reconducción en donde se van a estas situaciones, ¿no? Entonces, pues esta situación de que no acuden los abogados a defender los derechos que representan, pues hay una responsabilidad también, ¿verdad? Somos abogados autorizados, y cuando estamos aceptando y protestando un cargo como abogados, pues nos estamos obligando a defender a esa persona y a hacer o a esa institución, claro, o a esa empresa. Entonces, pues el abogado tiene responsabilidad. El abogado tiene responsabilidad y se le puede hacer efectivo por ahí una sanción. No nada más de cuestión de carácter de reparación de daño civil o en materia administrativa, sino también en cuestiones penales, ¿verdad? Entonces, el ser abogado no nada más es decir, ay, sí, yo me hago cargo de tu defensa, yo me hago cargo de tu representación, y no hacerlo. No hay consecuencias. Entonces es importante una responsabilidad, y pues se tendrían que hacer efectivas en un momento determinado. Pues les agradezco muchísimo, mi querido Rodolfo Monsiváis Morquecho y Elvira. A ver, si hay alguien que ahorita, como nos lo explicaba Guts Rodríguez en su participación con la ciudadanía, quieren conocer sus derechos, quieren conocer más del tema, ¿dónde los pueden contactar? ¿Cómo pueden pedir información, Elvira? ¿Dónde te localizan? Ok, bueno, yo estoy en la firma de Defensa de Legal y Consultores, que está ubicado en Alberto Cosío, número 170, Interior 5, en Fraccionamiento Tangamanga. Ahí estamos. Perfecto. Elvira Bravo Zamarrón, te agradezco enormemente que hayas aceptado esta invitación, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Lupillo, siempre es un gusto. Gracias. ¿A usted dónde lo localizan, mi querido Rodolfo? Gracias. Bueno, yo soy ahorita de momento de director de la firma Soluciones Jurídicas Despacho Sociedad Civil. Estamos ubicados en Jesús Goy Tortúa, número 390, Interior 202. Perfecto. Entonces, pues muchas gracias. De eso se tratan este tipo de programas. Fíjense cuántos temas, cuántas cosas fueron sumamente valiosas haberlas expuesto, porque aunque en teoría se sabe todo esto, híjole, pues el empleado muchas veces siempre está en desventaja. Le agradezco mucho que haya sido parte de este espacio Libertad de Opinión, donde hablamos sin censura las cosas como son, todos los miércoles, aquí a las 9 de la mañana. Me despido, soy Lupillo González y le deseo un excelente miércoles.